Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última jornada de la Semana Mundial del Inversionista, World Investor Week en inglés, evento impulsado por la IOSCO a nivel internacional, que sería la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y organizada en Paraguay por la Comisión Nacional de Valores. En esta última jornada, dedicada exclusivamente a las finanzas sostenibles, tendremos 3 disertantes. El señor Fernando Díaz, de WWF, quien nos estará hablando sobre la financiación de una economía positiva para la naturaleza, el señor Gustavo Portaluppi, consultor de UNEP-FI en temas de finanzas sostenibles, quien nos hablará de Naciones Unidas y la carrera hacia el cero neto en emisiones, impacto en las carteras financieras, y finalmente el señor David Sánchez, especialista regional en SDG Impact por el PNUD, quien nos hablará sobre el SDG Impact, gobernanza para financiar el desarrollo sostenible. Por un tema de logística, en este caso el señor Gustavo Portaluppi será el primer disertante y, repito, nos estará hablando entonces sobre Naciones Unidas y la carrera hacia el cero neto en emisiones, impacto en las carteras financieras. Gustavo, un gusto tenerte, el piso es tuyo. Estás muteado, Gustavo. Ahora sí, perdón, Ahí. Estas cosas ocurren. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, que ha organizado este evento y que de alguna manera en línea con todo lo que es el impulso de IOSCO. ¿Qué nos vamos a referir hoy? Vamos a estar hablando de un tema que creo que nos preocupa a todos y que tiene que ver con el tema del cambio climático. Y cuando hablamos de cero neto, perdón, a ver si puedo pasar la diapositiva. Estamos hablando del cambio climático y estamos hablando necesariamente de una serie de eventos que están ocurriendo ya hoy, es decir, esto que muchas veces se hablaba de que es una amenaza y demás, creo que todos estamos convencidos que realmente está pasando algo serio con el clima, y el informe reciente del IPCC, que ha mostrado de alguna forma, de manera científica, todos estos grandes problemas que puede generar a toda la economía y al mundo en todas sus dimensiones, realmente nos lleva a tener que reaccionar hacia eso. ¿Cómo se ha reaccionado? Bueno, Naciones Unidas ha iniciado o han comenzado con una serie de actividades que tienen que ver con el tratar de reducir ese impacto climático bajando la cantidad de emisiones, que son estas emisiones de gas de efecto invernadero, que son las que de alguna manera derivan en esta cuestión del cambio climático. Y debemos preocuparnos por esto del cambio climático, más allá, digamos, de lo que ya sabemos respecto a los desastres naturales y las consecuencias que tiene y demás. Desde un punto de vista como inversores, como actores dentro del sistema financiero, bueno, la verdad es que sí, por una serie de motivos. En primer lugar, porque el cambio climático desencadena toda una serie de riesgos, incluso muchos de ellos no analizados debidamente hasta el momento y que no alcanzamos a comprender todavía la total dimensión de ellos. Un tema también que es muy importante desde un punto de vista financiero es que estamos acostumbrados a trabajar o tratar de analizar, tratar de evaluar los riesgos que estamos enfrentando, pero con riesgos que son realmente casi inmediatos. Y lo que ocurre con el cambio climático es que estamos pensando en consecuencias que pueden hacerse evidentes, pueden hacerse presentes en muchos años para adelante. Ya están, pero van a agravarse a medida que pasa el tiempo. Entonces, cosas que estamos haciendo hoy van a tener un impacto hacia el futuro. Y claramente hay un tema también muy importante para los inversores a nivel de sistema financiero general, independientemente si son propietarios de activos o gestores o administradores de fondos, es que en nuestras carteras podemos encontrar activos que pueden perder valor de una manera muy importante en el corto plazo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el sector financiero, acompañando esa directiva de Naciones Unidas, también ha tratado de establecer una alianza, tratar de trabajar en conjunto para poder ver qué puede hacer respecto del tema del cambio climático, es decir, de qué manera puede de alguna forma contribuir. Y esto lo vemos en este tipo de anuncios, este tipo de comentarios o noticias donde los inversores están
se están comprometiendo a llegar a emisiones cero neto. ¿Qué quiere decir emisiones cero neto? Es decir, quiere decir que de alguna manera tenemos que sí o sí tratar de encontrar la forma de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050, pero lo antes posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claramente, cuando hablamos de esas emisiones cero neto, hay dos elementos que tomamos en cuenta. En primer lugar es el nivel de las emisiones que están siendo generadas por las actividades propias del hombre, de sus actividades económicas, y por el otro lado, obviamente, ver qué podemos hacer respecto de estos gases invernaderos, estos gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. Entonces, cuando miramos esas alternativas y a través de las reuniones multisectoriales y multilaterales que se han llevado a cabo, bueno, la primera cosa que podemos hacer es, de alguna manera, reasignar estas inversiones hacia sectores que sean menos dañinos, menos nocivos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La otra cosa es comprometerse con las empresas, porque de alguna forma los agentes del sistema financiero por sí mismos no son grandes emisores de este tipo de gases, de este tipo de elementos. Es decir, fundamentalmente la importancia que tiene o el factor clave que desempeñan es que son los responsables del flujo, de administrar ese flujo de inversiones, esos flujos financieros hacia determinadas actividades. De la manera que esto lo vayamos encauzando, vamos a estar propiciando, vamos a estar desalentando estas mayores emisiones. La otra cosa que se puede hacer desde el punto de vista como inversores es dirigir un mayor caudal de inversiones, de colocaciones de capital hacia la innovación, hacia las nuevas tecnologías que nos van a permitir de una manera u otra, directa o indirecta, poder reducir esas emisiones de carbono. Y fundamentalmente, un tema no menor es que de una manera u otra podemos estar promoviendo cambios en las políticas, en los marcos regulatorios que faciliten ese camino de transición hacia una economía más baja en carbono. Entonces yo les decía que este sector financiero, digamos, bajo el paraguas de UNEP-FI, del Programa de las Naciones Unidas en su iniciativa financiera, trató de establecer por sectores una serie de alianzas que buscaban tratar de ver de qué manera podían en forma concreta tratar de avanzar a ese cero neto en inversiones. Es decir, que tratar no ya de estar hablando de intenciones, de deseos, sino de ver de qué manera esto se puede materializar en la práctica. Entonces, el primero que surgió fue la alianza cero neto de los inversores a través de PRI, del principio de inversores responsables, y con UNEP-FI, y hoy por hoy realmente tiene un tamaño muy, muy grande, son 49 inversores institucionales de todo el mundo que tienen 7 billones de dólares en activos bajo gestión, y que están de alguna forma alineados al objetivo del Acuerdo de París. Otro de los agentes financieros que también han tomado especial cuenta, digamos, en tratar de intervenir activamente, son los gestores de activos o los administradores de estos fondos de inversión, que obviamente van de la mano con los inversores institucionales, los propietarios. También los bancos han establecido ese tipo de alianza, tratar de trabajar. Y en unos minutos vamos a comenzar, vamos a charlar acerca de cuáles son este tipo de iniciativas y qué implicancias tiene para el sistema financiero. Pero a nivel de la alianza bancaria, 59 bancos internacionales ya son miembros de esta alianza, corresponden a 29 países y tienen aproximadamente, para que tengan una idea, un 25% del total de los activos bancarios mundiales. Así que, digamos, tiene una importancia muy alta, y esta es una iniciativa que está creciendo día a día. Recientemente se formó la última de estas alianzas y que involucra a las compañías de seguros. 8 son las compañías de seguros y reaseguros que ya han adherido a esta alianza. Uno de los temas centrales cuando hablamos de cambio climático es tratar de entender
dónde estamos. Y para saber dónde estamos y realmente cuáles llegar a ser los impactos, uno de los temas es tratar de conocer, tener un diagnóstico de base, tener de alguna manera una idea del quantum, de cuál es el tamaño del problema. Y para ello es muy importante tener en cuenta las recomendaciones que hizo TCFD, que es el grupo, el grupo de tareas que está vinculado con la divulgación con las cuestiones climáticas vinculadas, con la información financiera vinculada con el clima. Entonces, hay mucha información dando vuelta referida al tema del cambio climático y posibles impactos, pero el problema es que no siempre están expresados de la forma que uno puede entenderlo estando del lado del sector financiero. Claramente, para poder gestionar ese tipo de riesgos que vamos a estar enfrentando, tengo que poder medirlo, tengo que poder de alguna manera comprenderlos, y al comprender esos riesgos, obviamente tratar de ver qué pasa con qué tipo de oportunidades se pueden presentar. El tener esta información nos va a permitir establecer un marco que sea comparable, un marco que de alguna manera podamos llegar a manejar para poder tomar este enfoque prospectivo. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, desde el punto de vista financiero, siempre nos tratábamos de mirar el pasado entendiendo qué pasaba con las empresas, con las inversiones, con los proyectos a los cuales estábamos financiando, porque de acuerdo con lo que había ocurrido en el pasado, pensábamos qué capacidad tenía de éxito ese emprendimiento que estábamos financiando. Hoy las reglas de juego son diferentes, tenemos que mirar hacia el futuro y no necesariamente se va a repetir lo del pasado, lo más probable es que no. Entonces tenemos que entender que ya no se trata de medir 2, 3 años mirando 5 años para atrás, sino que estamos hablando ya de mirar para adelante 5, 10, 20 años, 30 años. Entonces es un juego completamente diferente. Los mercados financieros demandan todo este tipo de información para poder tener una base más confiable, más creíble, más transparente en cuanto al tipo de información. Y bueno, así como el sistema financiero ve todo este tipo de situaciones, también de alguna manera el mercado, ya consciente de eso, también está requiriéndolo. Entonces, es también una forma de tratar de darle una respuesta. Estas recomendaciones, rápidamente, no voy a entrar en muchos detalles, pero estas recomendaciones de este grupo de tareas para la divulgación de las cuestiones financieras vinculadas con el clima, abre una serie de recomendaciones abiertas en gobernanza, es decir, de qué manera al máximo nivel hay que tomar en cuenta el tema del cambio climático, cómo impacta esto en la estrategia, cómo se deben gestionar los riesgos vinculados con el tipo de cambio climático y qué tipo de métricas, qué tipo de objetivos vamos a tener que tener en cuenta para poder de algún modo poder gestionarlo mejor. Entonces, en ese tema de las métricas, y esto viene a cuento porque cuando miramos qué podemos hacer al respecto, la intención es tratar de llegar a cero neto en emisiones, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces tenemos que tratar de establecer algunas de las métricas que voy a mencionar así simplemente como para tomarlo como referencia, es la huella de carbono, es decir, cuáles son las emisiones que están contenidas, ya sea en la actividad que uno está desenvolviendo, está desempeñando como actividad del sector privado o como actividad financiera, y qué tipo de otras emisiones indirectas pueden estar siendo generadas a partir de otras actividades colaterales, como el caso de las entidades financieras, en la cartera de inversión o en la cartera de financiamiento que estamos haciendo. Hay temas de cuál es la proporción, el tamaño de mis activos verdes y cuáles son los marrones, siendo los verdes aquellos que van a favorecer una economía más baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y marrones son aquellos que son contaminantes y que de alguna manera tendrán que encontrar el camino para hacerlo mejor. Típico caso, el de la industria de gas y petróleo. Los compromisos de las empresas a las cuales vamos a estar financiando son otro de los elementos. Las calificaciones de las agencias calificadoras, esto está de alguna manera un poco cuestionado y está en tela de juicio por una serie de factores que tienen que ver con ciertas inconsistencias, con distintos criterios, distintos parámetros, que a veces hace que los resultados sean hasta incluso conflictivos. El escenario de
escenarios climáticos, el análisis de escenarios climáticos, es decir, tratar de entender de qué manera van a poder ir ocurriendo las cosas para poder estar mejor preparados para reaccionar. No se trata de tratar de adivinar o tratar de ser muy preciso en cumplir con ese escenario, sino decir, tratar de entender cuál es la dinámica para ver cómo lo podemos hacer. Métricas de impacto, en el día de hoy vamos a estar escuchando seguramente acerca de cómo medimos el impacto. Ya no es solamente si una inversión va a ser capaz de repagar lo que uno ha invertido, el dinero que uno ha colocado, sino de alguna manera también es muy importante para UNFPA y para todo el conjunto de la entidad financiera, es decir, qué tipo de impactos económicos en cuanto a ganancias, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a más que uno puede estar hablando, qué pasa desde el punto de vista social, es decir, cómo repercute esto en beneficios a nivel de la sociedad, y por supuesto desde el punto de vista ambiental, porque obviamente queremos cuidar la casa grande y todo lo que está en ella, y las métricas de adaptación, es decir, qué estamos haciendo para poder de alguna forma estar mejor preparados para ese cambio climático que seguramente estamos esperando. Entonces, esta alianza voy a mencionar algo que está expresamente dicho por la Alianza de Inversores, pero esto aplica a todo el resto de las entidades financieras, es que se debe ser lo más transparente y robusto posible, utilizar rangos, objetivos y metodologías que estén basados en la ciencia, que es lo que buscamos evitar todo el tema de greenwashing, o decir, o pretender que somos sustentables cuando en realidad no lo somos o es muy difícil de poder medirlo. Todos estos objetivos los podemos resumir en un esquema de 4 patas, una estructura de 4 patas donde existen 4 grandes columnas o pilares. La primera es establecer, y aquí es donde empieza, es decir, el impacto en el mundo real y en el mundo financiero y en los grupos de inversión, es decir, ¿qué voy a hacer respecto de los distintos sectores y sobre los impactos que estos pueden llegar a causar? ¿Cómo me voy a manejar con los objetivos de emisión, digamos, objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero que tengo en la cartera que estoy administrando o de la cual soy titular? ¿Qué tipo de objetivos de compromisos, de cómo voy a estar involucrando al resto de la comunidad, de todo el sistema económico, para tratar de generar esa conciencia necesaria e involucrarlos en estos temas? Entonces, ¿y qué pasa con los objetivos de financiamiento de la transición? Entonces, esto rápidamente, si uno ve en reducciones basadas en las intensidades de ciertos sectores prioritarios, tenemos claramente sectores que son críticos, como el petróleo, gas, los servicios públicos en cuanto a la provisión de gas y energía, los sectores siderúrgicos, el sector de cemento, no está mencionado allí, pero también es claramente relevante, y el sector de transporte, que estos son los grandes emisores. Podemos trabajar y podemos establecer objetivos para nuestra cartera, y esto es lo que estamos viendo hoy por hoy ya en grupos de inversores y en grupos de gerentes de fondos de inversión que ya están tomando medidas muy importantes respecto de cómo estar estableciendo esta cartera. Vale la pena mencionar que estos objetivos que estamos mostrando aquí están previstos para que se lleven a cabo, se alcancen en un periodo de 10 años hasta el 2030, pero en el caso de los inversores ya hay metas y submetas que se han fijado al año 2025, por ejemplo, y que tienen que ver con estos aspectos. Hay objetivos en cuanto a reducir la cantidad de emisiones que estarían siendo financiadas en nuestra cartera, cubrir de alguna manera una medición correcta del alcance de las emisiones y reducciones absolutas o relativas que pueda llegar a haber dentro de nuestra cartera. Pero además queremos ver, digamos, cuando uno está desde un punto de vista de inversor, de qué manera podemos colaborar en mejorar la situación a través de financiar energías renovables en mercados emergentes, la construcción sostenible, proyectos forestales que sean sostenibles, proyectos mucho más novedosos como el hidrógeno verde, que está en pleno proceso de avance. Es decir, estas son todas medidas que se están tomando junto con los objetivos de compromiso. Y es lo que decía, yo le ponía acá como acciones misioneras, porque realmente lo que se busca es tratar de llevar y convencer al resto del mercado acerca de la importancia. Y todo esto va a condicionar
cómo, de qué manera, a qué plazo, con qué situaciones vamos a estar avanzando. Así que, en resumen, claramente tenemos un camino de transición hacia el futuro. Este camino no va a ser cero emisiones al día de mañana, sino que va a tomarse su tiempo. Va a haber acciones misioneras, tratar de ir avanzando poco a poco hacia todo esto. Va a haber riesgos significativos que vamos a estar claramente enfrentando, pero son muchas las oportunidades y de alguna forma un tema que es claro hoy por hoy, los mercados no están reflejando quizás debidamente el perfil de riesgo, la ecuación riesgo-beneficio de todo esto. Así que es mucho el trabajo que tenemos por delante, hay trabajo que hacer respecto de tratar de tener mejores estándares de divulgación, de métricas y demás, pero este es un poco el camino. Y esto es lo que de alguna manera hoy quería en este breve espacio tratar de transmitirles como el impacto de estas iniciativas de cero neto que tenemos en nuestro mercado. Así que esto es lo que quería comentarles. Doy un paso nuevamente a Marcelo para que continúe y yo, por supuesto, a disposición luego para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo, por tu tiempo, antes que nada, ¿verdad? Y por compartir estas experiencias con nosotros. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat habilitado para el efecto en esta plataforma Teams y que, bueno, las mismas serán evacuadas en un breve espacio de preguntas y respuestas al finalizar las 3 presentaciones. Vamos ahora con la segunda presentación, que es la del señor Fernando Díaz, el gerente de Mercados y Finanzas Sostenibles de WWF, World Wildlife Fund, quien nos hablará de financiación de una economía positiva para la naturaleza. Esta inversión en el orden de participantes tiene que ver con que el señor Fernando está llegando recién del interior del país, así que bueno, agradecemos que haya podido venir junto a nosotros. Fernando, no sé si me escuchás. ¿Por qué hicieron eso? Miren, que nadie se puede. Porque siempre estoy... ¿Ahí me escuchan? Ahí se te escucha perfecto, Fernando, y se ve también tu presentación. Ah, qué bien. Y bueno, muchas gracias por invitarme, Marcelo, para hablar acá con los colegas que están también en esta presentación. Les agradezco también que puedan permitirme alterar mi orden de presentación, porque ciertamente acabo de llegar del interior y hay como unos problemas de tránsito que me retrasaron bastante. Llegué con lo justo para poder estar acá con ustedes tranquilamente. Les agradezco también al que me precedió porque me estaba permitiendo tocar algunos temas que me permiten profundizar en lo que yo voy a presentarles en mi presentación. Y para empezar, les comento, yo soy Fernando Díaz de Vivar de WWF Paraguay. WWF es una organización que se encarga de alguna manera, conservar los recursos naturales de nuestro planeta. Nosotros trabajamos pensando en el bien de la sociedad a través de la conservación de estos recursos naturales. Es una organización que es tal vez una de las más grandes organizaciones independientes de conservación en el mundo, si no es la más grande. Tenemos más de 5 millones de personas que soportan esta organización, apoyan esta organización, son socios de esta organización. Estamos en más de 100 países, ejecutando proyectos desde 1961, ¿no? Y tenemos como 30 millones de suscriptores, lo cual nos pone en una posición bastante interesante a la hora de transmitir mensajes y promover conocimientos sobre estos temas que son relacionados a la conservación de la naturaleza. Nuestra misión es detener la degradación del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro donde las personas vivan en armonía con la naturaleza. Así está nuestra misión. Y lo que queremos para el futuro, o la visión que nosotros esperamos, es que para el año 2050 tengamos un planeta sostenible y saludable. Que la vida dentro del planeta se realice dentro de los límites planetarios. Eso es no exceder en aquellos recursos y en aquellos elementos que son básicos para la naturaleza, que se puedan manejar de manera sostenible, se puedan reponer en lo que nosotros vayamos utilizando en las generaciones presentes, que todos los lugares que estén en la superficie de la Tierra, sean tierra, mar, ríos, se conserven, se protejan o sean utilizados de manera sostenible. Trabajamos en alianza con, como obviamente las Naciones Unidas, promovemos los objetivos de desarrollo sostenible, también promovemos lo que es el convenio marco del cambio climático de las Naciones Unidas y también el convenio de la biodiversidad.
Y eso lo plasmamos en nuestro plan a largo plazo que se llama el nuevo acuerdo entre la naturaleza y las personas. El objetivo que tenemos a mediano plazo, vamos a llamarlo de esa manera, para el 2030 es que el 50% de la tierra del mar se conserven, se restauren o se gestionen de manera sostenible y resiliente al clima. Cero extinción o poblaciones estables o en aumento cuando son especies amenazadas y 50% de reducción de los gases de efecto invernadero a través del impacto que hacemos en los cambios de hábitos de consumo y también en la mejora de las técnicas de producción. Algo que a nosotros nos preocupó es lo que nosotros venimos explicando hace un tiempo a través de los reportes periódicos que hacemos, que se llama Índice Planeta Vivo. En la última publicación anunciábamos que nosotros tenemos un conjunto de poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces y muchas especies que hacemos un seguimiento desde 1970 y hasta de esa parte a esta ahora hemos notado que hubo un 68% de disminución de esa población. O sea, más de 2/3 de las poblaciones, de estas poblaciones hemos estudiado, se han reducido o han desaparecido, lo cual a nosotros nos llama y nos preocupa mucho y nos obliga a redoblar el esfuerzo desde la misión de la organización y invitar a otros actores que no han entendido esto a empezar a sumarse. Entendemos que hay un problema, hay una mayor demanda de alimentos, la población mundial va a ir creciendo, se espera un aumento del 50% de la producción de alimentos para el 2050 en este marco, una mejora en la economía de las poblaciones en la clase media, esas aumentarán sus niveles de consumo, especialmente remandará algunos productos que están muy relacionados con la utilización de recursos basados en suelo y tierra. Y bueno, eso también propone un riesgo para la meta que nosotros nos proponemos. Entendemos que va a haber algo así como de haber una persona cada 9 con hambre, eso va a ir mejorando porque hay técnicas que se están utilizando para mejorar la economía de los hogares, pero también eso tiene su costo y es lo que queremos entender bien cómo poder manejarlo. Somos economistas, muchos en la organización, y esta parte nos interesa. Sabemos que la producción se mueve bajo básicamente 3 elementos: tierra, trabajo y capital. Y nosotros analizamos lo que es tierra, o lo que nosotros tenemos mayor claro, los recursos naturales. Y esta es la distribución que hay aproximadamente vigente en el mundo, ¿no? 40% del territorio que se puede utilizar para producción de alimentos no se utiliza ya en la producción de alimentos. La parte de terreno, no de agua, que no produce alimentos, que es el desierto, corresponde al 5%. Hay un 18% que es para tierras, lagos y ríos. Hay un 2% destinado para ciudades. Hay un 12% en parques, reservas naturales. Y hay un 23% aún disponible para producir alimentos para el 2050. Y ahí nos lleva a preguntar cómo ese 50% de alimentos que nosotros vamos a producir, no sé, cambió mi presentación, pues a mí me cambió mi pantalla acá. ¿Ustedes están viendo mi presentación correctamente? Sí, se ve, solo que no está en pantalla completa. Bueno, voy a cambiar a ver la visualización porque yo estoy teniendo un problema acá. Okay. ¿Ahí qué tal? Ahí se ve con tus apuntes. Ah, no, con la siguiente lámina se ve. O sea, con los apuntes si es que tenés alguna anotación. Ahí. ¿Ahora? Ahí se ve completo, ahí se ve perfecto. Perdón, sí, corregí eso porque noté el error, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un 23% de tierra disponible para una demanda de alimentos que se va a crecer en un 50% y no sabemos si ese espacio disponible que vamos a tener va a alcanzar para lo que nosotros pronosticamos para producir la tierra. Entonces ahí empieza a hacer un trabajo WWF para entender cómo desde un sector importantísimo para el desarrollo económico como el sector financiero puede tratar de lograr incidir en el desarrollo del planeta. WWF trabaja en finanzas sostenibles y trata de alcanzar metas globales, ¿no? Y tratamos de incluir sistemas financieros para, en este caso, generar integración de los riesgos ambientales en el sistema financiero. Esto nos permite a nosotros, con los resultados que nosotros tenemos en el sistema financiero, enfocar y trabajar con la inversión hacia un desarrollo sostenible. O sea, que todos los recursos que se vayan dando para inversión cada vez tengan criterios ambientales, criterios sociales para poder
ser tenido en cuenta como una inversión sostenible. Y otra vez, el sector financiero también trabaje con otros sectores de la economía para que ellos vayan entendiendo esta transformación que nosotros pretendemos, ¿no? Y entendemos que la fuerza del sistema financiero puede lograr que el sistema económico global vaya entendiendo esto que nosotros estamos pretendiendo. Hay algo que lo estuvo comentando un poquitito Marcelo previamente. Los mercados de capitales no pueden prosperar si se avecina un incumplimiento con el ecosistema como estamos viendo. Entonces ya dijimos que la biodiversidad está disminuyendo de manera alarmante y entendemos que eso pone en riesgo 44 billones de dólares de valor económico, porque entendemos que eso es lo que está relacionado directamente con la naturaleza. Y eso es lo que está realizado desde un modelo que nosotros llamamos business as usual. Y empezamos a proyectar con el Planeta Vivo Report que hicimos en el 2020, cuáles serían las maneras de modificar la tendencia que nosotros tenemos. Y hay 3 escenarios en este caso para ver lo que nosotros llamamos doblar la curva para arriba y recuperar los componentes de biodiversidad que sostienen una economía. Uno, podemos doblar la curva y para antes del 2050 si minimizamos la pérdida de biodiversidad combinando una conservación ambiciosa con medidas de producción y de consumo. Y estamos trabajando en la meta de desarrollo sostenible número 12 de producción y consumo sostenible. Si no logramos una transformación completa de esos espacios de producción y consumo sostenible, pero sí por ahí logramos obtener un poquitito de algunas acciones claves, podríamos doblar la curva, pero no lograr los objetivos que nosotros deseamos, como se ven en la línea 12, en la línea verde que vemos acá. Y si no intervenimos en ningún caso y seguimos la línea tendencial que vemos históricamente, que es la gris, bueno, estaremos viendo la disminución de biodiversidad a niveles por debajo del 10%, que es algo muy catastrófico por el efecto que tiene en la economía que depende de la naturaleza. Esa línea de gris a nosotros nos preocupa y nosotros desde WWF tratamos de incorporar a nuevos actores para doblar esta curva y alcanzar mejores resultados para el futuro, para las generaciones que van a venir después de nosotros básicamente. Es importante esto para el sector financiero y nosotros notamos en expresiones de actores del sector financiero que ya se involucraron en estos temas. Gustavo dio algunos comentarios de algunas plataformas que están en el mundo ya trabajando como la red para ecologización del sistema financiero, una manera de traducir al español lo que es Greening the Financial System, como se dice y como está nominado. Ahí encontramos una expresión que dice en esta organización que la degradación ambiental podría derivar en cascada en riesgo para las instituciones financieras. O sea, ellos sienten ese riesgo y en este lugar hay más de 83 instituciones financieras que regulan el sistema financiero mundial, entre bancos centrales y otras plataformas de regulación. El Banco Central de los Países Bajos, el representante del Banco Central, anunciaba hasta hace poco que la pérdida de biodiversidad es una fuente de riesgo financiero y amenaza la disponibilidad de servicios de ecosistemas, de lo que dependen muchas de nuestras actividades económicas, y ellos ya están preocupados por eso. Y en otro espacio, que es el Foro Económico Mundial, se reúne periódicamente en enero en Davos y están los mayores líderes del desarrollo económico global. Y en un estudio que se hizo en ese grupo, encontraron que la pérdida de naturaleza, según estas personas, es uno de los 5 riesgos más probables e impactantes en los próximos 10 años. O sea, ellos ya lo ponen relevante en la agenda económica global. Y en lo que respecta al mercado de valores, que nosotros miramos mucho desde lo que es el trabajo de la Comisión Nacional de Valores, pero veámoslo de manera global, sabemos que hay el mercado de capitales es muy importante para el futuro de nuestro planeta, pero estos son los datos estadísticos interesantes, ¿no? La deuda, obviamente, es el mayor grupo de inversión global que se da en los mercados de capitales. Y en los últimos años hubo un impresionante crecimiento en lo que son llamados bonos etiquetados como verdes, sociales y sostenibles, que creemos que a fin de año, a fin de 2021, como vienen las estimaciones y el pipeline de proyectos que hay, alcanzaría al 10% de la deuda global. Hoy
todo eso alcanza 3,4 trillones, ¿no? De un mercado de 124 trillones que entiendo que es como 4% de la economía de Estados Unidos. Es interesante que en el resto del año van a suceder colocaciones de bonos etiquetados como verde, social y sostenible que casi van a duplicar esta nivel de emisión que hasta hoy tenemos. Alcanzaría básicamente alrededor del 8-9%, estaríamos llegando ahí y solo lo harían en un año. O sea, en un año haríamos todas las emisiones que se hizo en los últimos 10-15 años que se tienen registrado este tipo de deuda. Entonces encontramos un espacio donde vemos que los actores del mercado global empiezan a utilizar sus mecanismos de inversión, todas sus tecnologías, todos sus sistemas, todos sus modelos, para alejarse de un grupo de inversión que nosotros consideramos que está causando daño en la naturaleza y en el medio ambiente, que son las deudas que financian la producción de combustible fósil y sus derivados, y empezar a transformar el sistema de emisión de deudas en un instrumento que canalice inversión a otros que son más aceptables para el desarrollo y para las metas que nosotros tenemos para el 2050. Entonces, cuando miramos esto, nos preguntamos, ¿el impacto de la deuda es positiva o es negativa? O sea, ¿crea naturaleza o crea inundación, crea incendios forestales, crea sequías y efectos climáticos extremos? Bueno, podría ser, podría no ser, pero empieza a cambiar. Nos preguntamos si la deuda es verde o está generando un daño significativo. Cuando vemos que financia el sector de combustibles fósiles, entendemos que empieza a hacer un daño significativo. Pero cuando vemos que financia y utiliza el resultado de su economía para financiar proyectos verdes, tiene un resultado significativo positivo, ¿no? ¿Y pueden las decisiones financieras reflejar mejor, mayor comprensión de los mercados? Lo que preguntamos es si pueden las decisiones financieras reflejar mejor esa comprensión del mercado y cómo el mercado afecta al planeta. Y sí, nosotros creemos que sí. Y en WWF empezamos a trabajar con algunos actores particulares para ver si podemos hacer esas intervenciones claves. En Paraguay particularmente, Marcelo puede dar fe de esto, nosotros trabajamos mucho como la Comisión Nacional de Valores en alianza con otras organizaciones como UNEP-FI y Naciones Unidas. Estamos trabajando con otras instituciones financieras como la Mesa Paraguaya de Finanzas Sostenibles, ¿no? Y en otros países del mundo trabajamos de cerca con firmas que se encargan de hacer la securitización de instrumentos de valor y con los bancos privados. Acá nosotros trabajamos muy de cerca con algunos bancos a través de la Mesa de Finanzas Sostenibles e independientemente algunos ya están queriendo entender y comprender más de qué se trata esto y cómo nosotros de WWF le podemos dar asistencia para tener mejores conocimientos sobre esto. ¿Y en qué deriva esto? Deriva en que estas instituciones claves, no todas, pero algunas, empiezan a adoptar compromisos y metas ambiciosas en relación a cómo van a colocar el dinero en el futuro. Y facilitan que el mercado de capitales, las suscripciones y los bonos tengan un destino para cumplir compromisos y metas ambientales y sociales. Empiezan con pequeños y conocidos plazos de transacciones ecológicas a mediano plazo para ver cómo esto empiezan a tener una incidencia positiva. Empiezan a dejar algunos que otros instrumentos que empezaban a financiar, terminaban hasta hace poco financiando combustibles fósiles y otros sectores que perjudican a la naturaleza. Y lo que proponen es incluso empezar a crear incentivos para que los mismos actores que se encargan de colocar estos préstamos o estos proyectos encuentren motivaciones, ya sean económicas o ya sean reputacionales, para transformar la manera en que empiezan a emitir deuda. Y empiezan a tener efecto de eso en las estimaciones que nosotros vemos a través de los datos que fuimos colectando. ¿Qué sucedió increíblemente en el último año? Las nuevas deudas emitidas para digamos, financiar el sector de combustibles fósiles siempre fue superior a la deuda emitida para financiar sectores verdes. Hasta el año 2021, donde
interesantemente vimos que la deuda que se puede etiquetar verde, la nueva deuda que se emitió en el 2021 fue superior a la deuda que causa daño, como nosotros le decimos, que es la deuda para los combustibles fósiles. Y empezamos a ver que hay una transformación en el sector. También vemos que los bancos de inversión están viendo a eso que Marcelo y Gustavo lo presentó más temprano el Race to Zero o la carrera hacia el cero carbono, porque están viendo que sus emisiones les acompañan a esa meta. Las mayores organizaciones de suscripción, las que más generan deuda o acompañan a la generación de deuda de instituciones públicas, ya están emitiendo deuda verde. Lo que sí vemos es que por ahora, en la proporción de toda la deuda que están emitiendo, no son más estas que las otras. Sí llama la atención de entre las 10 más grandes el caso de BNP Paribas, que sí tiene más deuda verde que deuda para el sector de combustibles fósiles, proporcionalmente hablando. Pero las otras todavía no lo están. Las más pequeñas, las que no están entre las 10 primeras, son las que tienen un significativo impacto porque ellos sí tienen mayor proporción de colocación de deuda verde que deuda fósil. Y esto es lo que ha contribuido a que esta deuda del año pasado, o de este año, perdón, verde sea superior a la deuda fósil. Y es lo que nos interesa analizar y empezar a apoyar a estas otras más grandes a que también tengan esa visión de colocar deuda verde más que la deuda fósil y vayan migrando en lo que nosotros llamamos una transición de la economía. Agarramos y medimos en un informe que tenemos disponible, cuando distribuyan este material van a tener acceso a las líneas de descenso. Empezamos a medir con un sistema de semáforo verde, rojo y amarillo, de qué manera están alcanzando el net zero o los resultados de la deuda de cero carbono todas estas instituciones. Sabemos que una gran proporción todavía causa más daño que lo que nosotros nos gustaríamos tolerar, que a viceversa nos gustaría que sea más verde la inversión que la inversión hacia combustibles fósiles. Ese ratio, cuando es mayor a 1, entendemos que los colocan con el color rojo. Cuando están menor que 1, o sea, que quiere decir que la deuda verde es mayor que la deuda roja, que es la que nos preocupa, es la que nosotros ponemos como amarillo. Estas instituciones están en amarillo y hay unas pocas que ya no emiten deuda roja. Y vemos, por ejemplo, en este caso, dos instituciones interesantes. Una sí conocemos, que se llama Rabobank, ¿no? Y ellos están yendo hacia esa línea de la carrera que llamamos hacia el cero, que presentó Marcelo antes. Entonces, la carrera hacia cero, lo que queremos es reducir las emisiones de carbono y revertir la deuda también de pérdida en la naturaleza. Sí, los mercados de capital de deuda deben cambiar rápidamente para convertirse en mercado de capital de deuda con cero emisiones de carbono y positivo para la naturaleza. Hay otra estadística interesante de cómo vino creciendo la deuda en los distintos tipos de etiquetas que se le da, desde bono verde, préstamo verde, bono social o préstamo social, o bono sostenible o préstamo sostenible. El sector financiero está adoptando esta nueva manera de invertir para mantener las condiciones de nuestro planeta. Nosotros miramos, obviamente, los sistemas de Bloomberg para ver la información que tenemos y para poder clasificar, para utilizar en nuestro sistema de semáforo que le presenté antes. A veces nos llama y nos sorprende la atención cómo las emisiones históricas de los 10 principales suscriptores hoy están tornándose cada vez más verdes. O sea, cada vez emiten más verde, menos al sector que causa daño a la economía. Y vemos también que cada vez están siendo etiquetados teniendo los criterios ambientales y sociales y de gobernanza. La curva se está pronunciando fuertemente hacia ese sector. Desde el WWF nosotros preparamos escenarios para poder trabajar. O sea, hoy partimos del escenario business as usual. O sea, hay algunos verdes, algunos no verdes, pero la mayoría todavía hace el negocio de la manera que normalmente se hacía y que querríamos cambiar para poder causar menos daño. Pero para empezar a hacer la transformación, el primer trabajo que hacemos es algo que nosotros llamamos enciclopedia, porque lo que tratamos es incrementar
el conocimiento sobre estos temas y tratamos de generar un lenguaje común en todo el sistema financiero que hoy está muy confundido porque hay muchas definiciones sobre qué es verde, qué es social, qué es sostenible, y eso también causa confusión y a veces hasta frustra que no se puedan generar más deudas como las que a nosotros nos interesa, que sean de cero emisión de carbono y positiva para la naturaleza. Buscamos que los bancos centrales empiecen a considerar la ciencia y no se mantengan neutrales al mercado. O sea, a ver la neutralidad al mercado, ver cómo viene la demanda y la oferta de la deuda y los préstamos, el business as usual. Pero nos gustaría que los bancos centrales generen un ecosistema de estabilidad, que entiendan que la estabilidad del sistema financiero está intrínsecamente ligado a las condiciones en que se encuentra el mercado basado en la naturaleza y al carbono. Y a partir de eso, lo que nos gustaría es que los inversores también estiren el tipo de deuda que ellos quieren comprar. Y se está dando eso, cada vez más inversores están buscando deuda verde, deuda sostenible o deuda social positiva. Y nosotros estamos viendo que para que eso se cumpla hay que ir a terreno y ayudar a los emisores de deuda, al sector real, que tiene que empezar a incrementar su transformación para poder tener acceso a ese mercado que está creciendo. Y por último, bueno, hay que incorporar innovación, hay que incorporar tecnología, hay que incorporar conocimiento y transferir esa información de conocimiento, tecnología de manera transparente a todo el mercado, porque lo que sucede es que viene una generación de millennials que hoy desde el celular quiere saber en dónde se está utilizando su dinero. Una generación que está básicamente liderada por líderes juveniles y no me atrevo no creo que nadie lo conozca hoy. Hay una generación que viene de la visión de Greta y que dentro de 10 o 15 años son los que van a tener el control de nuestra economía y van a decidir cómo deben ser las inversiones. Entonces las organizaciones tienen que empezar a apuntar a ese mercado para dentro de 5 o 10 años y hay empresas que ya lo están haciendo, ¿no? Y obviamente estas plataformas que nosotros vimos más antes con Gustavo nos están mostrando cómo se tienen que hacer estas actividades para poder hacer estas transformaciones que buscamos, ¿no? El líder Mark Carney, que está liderando hoy lo que es finanzas sostenibles en las Naciones Unidas, surgió en el 2015 cuando dio un discurso desde su posición de jefe del Banco de Inglaterra, donde dijo básicamente lo que hoy está sucediendo. En ese momento, en el 2015, dijo: las empresas de la industria que no se muevan hacia cero emisiones serán castigadas por los inversores y quebrarán. Así lo dijo en el 2015. Ya dijo que los que no, en el 2019, pero antes del 2015 ya dijo: esto es el cambio que va a recibir el sistema financiero. Hay un espectacular video en YouTube que pueden mirar para escuchar el mensaje que él ya dio en ese momento y al cual hoy ya no estamos encontrando por las estadísticas que compartí con ustedes. Y por último, le quiero decir que la naturaleza es valiosa. O sea, de la naturaleza depende la industria farmacéutica, que hoy corre contra reloj para salvarnos de problemas que nos afectó a todos globalmente, y otros que todavía no estamos controlando, y otros que probablemente vayan a surgir en mediano plazo. La industria forestal genera una cantidad de empleo, genera una cantidad de recursos naturales y necesita que estén los bosques para poder ellos entender cómo van a nutrirse. Necesita que los bosques sean manejados de manera sostenible para que ellos sigan proveyendo a sus mercados, y para eso necesitan los servicios ecosistémicos de los bosques. Y la agricultura, toda una cadena de valor de producción de alimentos, necesita que nuestra agua y nuestro clima se mantengan en niveles predecibles. Mientras nosotros sigamos incorporando carbono, eso se va a volver más impredecible y van a tener menores posibilidades de saber cómo les va a dar. Lo estamos pasando acá en Paraguay con esa sequía, que el río que no nos permite hacer el comercio a través de la única manera sostenible que tenemos de salir con nuestra mercadería al mundo, ¿no? La naturaleza puede representar una oportunidad porque dependemos de ella, pero también puede representar un riesgo porque nos puede impactar. Entonces tenemos que entender que eso tiene consecuencias, tenemos que cuidarla para poder saber cómo utilizar los impactos que están sucediendo, cómo nos adaptamos a estos cambios. Hay un marco de riesgo basado en la naturaleza y nosotros lo estudiamos muy bien. Están los estudios en nuestra página para que lo puedan, y sabemos cómo eso tiene su efecto en la macroeconomía y en la microeconomía. Con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho por el tiempo que me escucharon y estoy atento a las preguntas que puedan surgir sobre este tema.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación, siempre muy claro lo que expones. Vamos a dar paso seguido entonces a la presentación de David Sánchez, él es especialista regional en SDG Impact por el PNUD. El título de la presentación sería SDG Impact, Gobernanza para financiar el desarrollo sostenible. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, el piso es tuyo. Muy buenas tardes para todos. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, se ve perfecto, David. Excelente. Bueno, perfecto. Me presento. Mi nombre es David Sánchez. Yo hago parte del equipo del PNUD desde las oficinas de Nueva York, específicamente en el equipo de SDG Impact, que hace parte del Finance Hub del PNUD de las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Y hoy vengo a presentarles una iniciativa que hemos lanzado a nivel global y que ya hemos implementado en Paraguay, que es el mapa para inversionistas para los ODS. ¿De dónde sale esta herramienta de impacto de los mapas de los ODS? Sale de la necesidad o de esa falta de viabilidad de pipeline y de inteligencia de mercado para alcanzar los ODS a través de inversiones en el sector privado. Entonces, nosotros desde SDG Impact promovemos la inteligencia de impacto, en donde producimos los datos necesarios para aumentar los flujos financieros hacia los ODS a través de estos mapas de inversionistas ODS y una plataforma dinámica online de búsqueda de estas oportunidades de inversión, que es una plataforma pública. Además de este servicio puntual, que es el que vengo a explicarles hoy, tenemos también lo que se conoce como la gestión de impacto, que son estándares de impacto de los ODS y sellos que evalúan las empresas, los fondos, cómo están haciendo sus labores para lograr tener unos estándares de impacto alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, la facilitación de impacto, que son esas convocatorias que permiten tener esos diálogos para conectar lo que son los inversionistas con esas oportunidades de inversión que contribuyen hacia los ODS. Estos mapas de inversión están muy alineados con las estrategias financieras nacionales de financiación y los marcos de desarrollo integrales en cada país, ya que proporcionan evidencias y datos y recomendaciones concretas sobre modelos comerciales viables que mejoran precisamente esos modelos de planeación financiera a nivel gubernamental y a nivel nacional. Además, a través de estos estándares de impacto para los ODS, se respalda la medición de impacto y los informes financieros, que son puntos de entrada para iniciar diálogos entre los actores públicos privados y lograr un objetivo común. ¿Cuál es este valor desde el SDG Impact que nosotros como equipo promovemos para lograr esta catalización de inversión hacia proyectos rentables con impacto social y ambiental? Es un servicio que responde a las necesidades expresadas por los inversionistas privados, específicamente enfocado a la recuperación post-COVID, o proveemos esa información sobre las oportunidades de inversión para el sector privado y fuentes de financiación posibles. Y pues es un servicio único que presenta una plataforma libre de consulta para todos, de forma tal de que nosotros estamos operando como un convocante entre los inversionistas, las instituciones financieras internacionales y los formuladores de políticas de inversión para contribuir hacia los ODS. Específicamente, ¿qué es este mapa para inversionistas de los ODS? Es una inteligencia de mercado específica para cada país. Es producido localmente por cada una de las oficinas de los países, en este caso la oficina del PNUD Paraguay lideró, como vamos a ver más adelante, este esfuerzo y como mencionaba anteriormente, es un bien público y privado proporcionado para los inversionistas y gobiernos disponibles a través de una plataforma. Esto se ve potenciado a través de los eventos de facilitación de impacto que dan vida precisamente a estos hallazgos. ¿En qué consisten esos mapas? Son esas inversiones, son esas oportunidades de inversión en donde las necesidades de desarrollo coinciden con las prioridades nacionales que a su vez están interrelacionadas con los apetitos inversionistas. Es decir, cuáles son esas
oportunidades de inversión donde el apetito de inversionista coincide con las necesidades de desarrollo del país y las prioridades nacionales. Tiene una metodología de 8 pasos que vamos a ver más adelante, en donde se va priorizando y se va decantando desde empezar a los sectores priorizados nacionales por parte de la política y por parte de las oportunidades de desarrollo, pasando por los subsectores críticos, las subregiones priorizadas, para llegar a modelos comerciales que puedan impactar dentro de sectores y subregiones para identificar esas posibles oportunidades o oportunidades comerciales para poder atraer a inversionistas privados. Cada una de estas oportunidades de inversión está compuesta por diferentes tipos de información, más allá del sector y la subsector industria, y aquí hay regiones priorizadas. Describe un modelo de negocio específico, unos casos de estudio exitosos dentro de cada una de las oportunidades, el tamaño del mercado, el perfil de la rentabilidad, los plazos de inversiones, el tamaño del ticket, los riesgos de mercado, y construir también un caso de impacto, que está compuesto a su vez por la necesidad de desarrollo sostenible, los resultados de desarrollo esperados, los ODS que se esperan obtener, las partes interesadas, beneficiadas y afectadas, los riesgos y la clasificación. Y describimos también un ambiente favorable donde un entorno político, regulatorio y financiero presagiaría que una inversión de este estilo pudiera ser exitosa para movilizar y catalizar inversión y contribuir hacia los ODS. Las oportunidades de inversión están en una plataforma global. Los resultados de más de 25 países ya se encuentran en línea disponibles, incluyendo el de Paraguay. El proceso es un proceso de 8 pasos, donde se recolecta la información, se hacen entrevistas con el sector público, privado, con el gobierno, con oficinas de promoción de inversión, con aceleradoras, con las diferentes entidades que están relacionadas en términos de inversión de impacto, en términos de definición de política y adicionalmente que puedan identificar esas necesidades de desarrollo para sintetizar esas necesidades de política y sintetizar adicionalmente o priorizar aquellas regiones de forma tal de que se puedan identificar modelos de negocio rentables que resuelvan necesidades de desarrollo regionales y subsectoriales alineados a la política pública y a las necesidades de cada país. Luego que se identifiquen esas oportunidades de inversión, se complementan con esos 20 datos que mencioné anteriormente para que realmente sean unas oportunidades accionables y se puedan utilizar en detalle por cada uno de los inversionistas que estén consultando estas oportunidades de inversión. Este proceso puede durar unos 6, 5 meses. En el caso de Paraguay nos tomó 6 meses. Y es muy importante poder tener en cuenta todas aquellas partes interesadas para poder empezar y desarrollar este proceso de forma tal de que se mapeen y se recopilen las fuentes de información más relevantes para este proceso. Entonces, específicamente, este mapa de inversionistas en el caso de Paraguay, como les comentaba, ya se encuentra los resultados en la plataforma. La plataforma es www.sdginvestorplatform.undp.org. Ahí pueden filtrar por región, por país, por sector, por subsector y por el ODS en particular que se quiera analizar cuáles son esas 22 oportunidades que salieron del resultado de este proceso. Y el detalle de cada una de ellas se presenta precisamente hablando de cuál puede ser esa oportunidad de inversión desde el punto de vista del modelo de negocio, el tamaño de mercado, la expectativa de retorno, y específicamente para Paraguay tuvimos 22 oportunidades de inversión que en 8 sectores prioritarios: en salud, infraestructura, tecnología, educación, transporte, finanzas, alimentos y bebidas y energías renovables.
en 17 sectores, subsectores prioritarios dentro de esos 8 subsectores. Dentro de los criterios para poder identificar estas áreas de oportunidad de inversión es que fueran comercializables, que fueran escalables, que tuvieran prueba en el mercado y que fueran específicos dentro de un área de oportunidad de forma tal de que los inversionistas pudieran informarse de manera adecuada cuáles son las oportunidades. Específicamente tenemos oportunidades en salud, servicios en telemedicina, en seguros médicos, en infraestructura estamos hablando de oportunidades en gestión de residuos, en bienes raíces, en servicios de ingeniería en construcción, todos ellos con tasas de internas de retornos estimadas comerciales y hay plazos entre corto y mediano y largo plazo, contribuyendo a múltiples ODS y a diferentes métricas identificadas en detalle para cada uno de estos. Siguiendo con las oportunidades de inversión en infraestructura, tenemos servicios de ingeniería y construcción, construcciones de planta de tratamiento de aguas residuales. En tecnología de comunicaciones hablamos de extensiones de servicios de Internet, en educación técnica, capacitaciones para sectores prioritarios, en finanzas, oportunidades de financiamiento asequible para el sector agrícola y familiar, también en financiamiento de vivienda de interés social, financiamiento para educación técnica, después en agricultura sistemas de irrigación, sistemas para agrupación de producción sostenible de cultivos clave para exportación, iniciativas relacionadas a inteligencia artificial y tecnología para el sector agrícola, pescados y granjas acuícolas sostenibles, producción de carnes sustentables, abono y biofertilizantes, y por último, en oportunidades de energía renovable, plantas de producción de biodiesel, producción de madera certificada para exportación y producción de subproductos como el coco en la gestión forestal. Esto pues era lo que yo les quería presentar hoy, en resumen del trabajo que hemos venido haciendo desde la oficina de Nueva York y los resultados específicos para el sector en Paraguay. Muy pendiente a preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, David, por tu presentación y sobre todo por conectarte desde allá. Realmente agradecidos desde acá. Tenemos un par de minutos si es que quieren hacer alguna consulta a nuestros disertantes. Por ahora no veo ninguna en el chat de esta plataforma Zoom, Teams quiero decir. Esperamos unos segundos a ver si alguien se anima a hacer una consulta. Caso contrario, nos prepararíamos para el fin de semana. Abel tiene una consulta. Si pudieran repetir la dirección de la página para consultas. Abel, ¿te referís a la presentación de David? Yo la puedo poner en el chat. Sí, por favor. Y Fernando, creo que querías compartir un documento, puede ser, o un video, creo que mencionaste, que era de interés, pero no sé si lo tenés a mano. En todo caso, si tenés algo a mano para compartir en el chat también. Lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es ponerle en el chat también el enlace para las consultas que puedan hacer, porque los informes que nosotros elaboramos es lo que me permiten hacer estas presentaciones. Ahí van a encontrar con mayor detalle todos los datos y pueden explorar mucho más de lo que estamos haciendo desde WWL para la centrificación. Perfecto, gracias Fernando, gracias David, veo que pusiste también el link. Y les recuerdo a todos también que estas presentaciones que nos compartieron Gustavo, Fernando y David estarán disponibles en la página web de la CNB en los próximos días. Vemos si hay alguna consulta adicional y en todo caso cerraríamos esta Semana Mundial del Inversionista 2021. Bueno, perfecto.
Creo que podemos ir cerrando entonces. Muchísimas gracias a todos por su participación durante estos 5 días de la Semana Mundial del Inversionista 2021. Esténse atentos, por favor, a nuevos eventos que puedan ser organizados desde la CNB o con participación de la CNB. Siempre se postean en las redes sociales de la institución. Y nuevamente agradecidos con nuestros disertantes en este caso, Gustavo Portalupi, David Sánchez y Fernando Díaz de Vivar. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Deseamos un excelente fin de semana desde ya. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana también para ustedes. Igualmente, que sigan bien.